Muchas gracias. Y de verdad agradezco la invitación. Me encanta poder participar y compartir un poco de los resultados que tenemos del estudio latinoamericano de nutrición y salud. Y hoy vamos a comentar sobre el consumo de fibra en estos países de América Latina. Si podemos definir fibra de una forma muy general, decimos que es un grupo de carbohidratos no digeribles que difieren en estructura, características físicas y efectos fisiológicos. Pero esta definición ha ido cambiando bastante con el tiempo. Puede que algunos conceptos se remonten aún más, pero podríamos decir que las primeras definiciones vienen en más o menos 1953, cuando se definen como constituyentes no digeribles de las paredes celulares de los vegetales. Y posteriormente, entre la década de los 60 y 70, se agrega que son polisacáridos de origen vegetal constituidos por celulosa, hemicelulosa y ligninas, que no son digeridos. Vemos que ligninas no son carbohidratos, ¿verdad? Son polímeros de compuestos fenólicos, pero ya se incluyen dentro de esta definición. Y posteriormente, en el 85, se incluyen otros compuestos como oligosacáridos, pectinas, gomas y mucílagos. Y es más o menos en este periodo donde empiezan a hacerse relaciones por estudios epidemiológicos entre el consumo de dietas bajas en fibra con la aparición de algunas enfermedades, como por ejemplo estreñimiento, hemorroides, diverticulosis, incluso enfermedades metabólicas como obesidad y diabetes, principalmente en países con estilos de vida más occidentalizados que tenían consumos muy deficientes, o como vamos a ver ahora, tienen consumos muy deficientes de fibra. Ya para el año 2000, la AACC incluye que son partes comestibles de las plantas o análogos de los carbohidratos resistentes a la digestión por nuestras enzimas digestivas y que se fermentan parcial o completamente en el intestino grueso. Voy a ver si puedo mover este aquí que me estorba un poquito. Bueno. Luego el códex incluye que son polímeros que tienen de un grado de polimerización entre 3 y 9 y incluye la inulina, los fructooligosacáridos, galactoligosacáridos, maltosas, rafinosa y almidones resistentes. Entonces, este grupo de compuestos podemos dividirlos de acuerdo a su estructura en polisacáridos no digeribles, y ahí tendríamos celulosa, hemicelulosa, gomas, pectinas y mucílagos, los oligosacáridos no digeribles como la inulina, los fructooligosacáridos y galactooligosacáridos, y los almidones resistentes a digestión, que pueden ser resistentes a digestión porque quedan atrapados físicamente en la estructura de los vegetales o entre los gránulos resistentes o lo que conocemos como almidón retrógrado. Esa es una forma de clasificarlos. Pero podríamos clasificarlos de acuerdo también a su solubilidad en agua, a la capacidad de formar sustancias viscosas o cuánto se fermentan por la microbiota intestinal. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la fibra soluble, que está en la avena, las nueces, algunas leguminosas como las lentejas y frutas y vegetales, y estas nos van a aportar pectinas, gomas, mucílagos y algunas hemicelulosas. Y por el otro lado, la fibra insoluble, que está presente en frutas y vegetales, en los guisantes, en los cereales de grano entero, en semillas, bueno, almendras y peras son un ejemplo. Y tenemos también en estos hemicelulosas, celulosas y pectinas. De este otro lado, entonces podemos ver que las fibras solubles son las que tienen mayor capacidad de formar estos compuestos viscosos y que además se pueden fermentar hasta en un 70% por acción de las bacterias del intestino. Y por el otro lado, más bien, la fibra insoluble es la que tiene esa capacidad de dar más bulto a la materia fecal y permite entonces una mejor evacuación. Y por lo tanto, entonces se ha relacionado con una
menor incidencia, por ejemplo, de estreñimiento o constipación. Entonces, ¿por qué es importante el consumo de fibra? Bueno, esta fibra nosotros la podemos obtener, como vimos, de diferentes grupos de alimentos, como las frutas, los vegetales o los granos enteros, que además vemos que son alimentos que aportan un bajo contenido calórico y además nos van a dar un gran contenido de micronutrientes. O puede ser que la fibra también sea extraída de manera mecánica o enzimática de los alimentos de origen vegetal y sea agregada a alimentos para fortificar su contenido de fibra. También tenemos la fibra sintética y los suplementos de fibra, que también se le conoce como fibra funcional. Ahora sí, oculté los participantes que no me dejaban de ver un lado de la pantalla. Ok, entonces, esta fibra va a tener diferentes funciones en el organismo y se han relacionado con todos esos efectos benéficos que nos produce. Por ejemplo, podríamos decir que disminuye los niveles de glucosa y los niveles de colesterol en sangre, principalmente porque estos alimentos que son fuente de fibra también los llamamos alimentos de bajo índice glicémico. O sea, que disminuyen la velocidad en que los carbohidratos se digieren y esa glucosa es absorbida. Entonces hacen que se dé una menor curva en el aumento de glucosa en sangre y va a ir acompañado también entonces de un menor aumento en la insulina. Y esto nos ayuda a regular los niveles de glucosa. Por otro lado, también la fibra va a evitar que reabsorbamos sales biliares. Nosotros reabsorbemos sales biliares y lo que no se reabsorbe se tiene que compensar con las nuevas síntesis de sales biliares a partir de colesterol. Entonces, si en lugar de reabsorberlas las excretamos, vamos a necesitar más colesterol para sintetizar nuevas sales biliares. Y con eso logramos disminuir también el colesterol sanguíneo. Por otro lado, la fibra también nos va a dar mayor sensación de llenura. Al atrapar agua en el estómago puede activar lo que llamamos mecanorreceptores que llevan señal de saciedad al cerebro y de igual manera pueden ayudarnos a controlar el peso corporal porque, como vamos a ver ahora, pueden ser utilizadas por bacterias del intestino que producen ácidos grasos de cadena corta, que son capaces de estimular a nivel del intestino la liberación de péptidos como el péptido parecido al glucagón o el péptido YY, que tienen función anorexígena a nivel del hipotálamo. Entonces nos dan mayor sensación de saciedad y puede ayudarnos con el control de la cantidad de alimentos que estamos comiendo. Y por otro lado, habíamos hablado también de la prevención del estreñimiento, que se relaciona con esa capacidad que tiene la fibra insoluble de arrastrar, de aumentar la velocidad con que pasa el bolo fecal a través del colon. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos ingiriendo algún alimento que tenga algún componente carcinogénico que podría eventualmente irritar o dañar la mucosa del colon, al haber menos tiempo de contacto, entonces vamos a disminuir ese riesgo. Y en general vamos a tener una mejor salud intestinal, aunque no se limita al intestino, como vamos a ver más adelante. Entonces, muchas de estas funciones van a estar dadas por la utilización de la fibra por la microbiota intestinal. Y esa microbiota que ha generado mucha investigación en los últimos años, va a estar compuesta no solamente de bacterias, sino de virus, hongos y otros microorganismos que residen a nivel del colon. Y utilizan la fibra como sustrato para sus reacciones de fermentación. Por ejemplo, pueden usar inulina o fructooligosacáridos, galactooligosacáridos, que son utilizados como prebióticos. O sea, la comida que le damos a los probióticos, que serían estos microorganismos. Y esta fibra es utilizada de manera selectiva por algunas bacterias del género, por ejemplo, de los lactobacilos o las bifidobacterias, que van a producirnos metabolitos que tienen efectos muy beneficiosos, por ejemplo, sobre la salud cardiovascular o sobre el sistema inmune. Y además, vean que muchas veces se ha dicho que el consumo excesivo de fibra al producir ese arrastre y aumentar la velocidad con que pasa el bolo fecal
por el intestino, podría disminuir también la absorción de algunos micronutrientes. Entonces, al ser digerido por las bacterias, la fibra va a liberar también esos micronutrientes que hubieran podido quedar ahí atrapados y aumentamos entonces la biodisponibilidad de estos micronutrientes. Ahí principalmente se habla, por ejemplo, de calcio, hierro o magnesio. También es importante que ese consumo de fibra sea variado, porque se ha visto que si las fuentes de fibra son muy poco diversas, vamos a contribuir también a una microbiota poco diversa. Y conforme aumentamos la diversidad de la fibra, vamos a aumentar la diversidad de la microbiota que tenemos en el colon. Y esto se relaciona con una mayor salud. Por ejemplo, se ha visto que las personas que tienen una microbiota poco diversa tienen mayor susceptibilidad a enfermedades, o sea, relacionado con enfermedades metabólicas, pero también con síndrome de intestino irritable, por ejemplo, o con enfermedades cognitivas, incluso con el autismo. Hay mucha investigación al respecto y lo que vamos a querer nosotros entonces es diversificar nuestra fuente de fibra para tener una mayor diversidad de la microbiota. Entonces, ¿cómo funciona el efecto de la fibra en todo esto? Bueno, tanto va a tener función a nivel del intestino delgado como del intestino grueso. Entonces forma estas sustancias viscosas que atrapan sustancias, como habíamos dicho, las sales biliares, pero también algunos micronutrientes. Pasa al intestino grueso, donde va a ser utilizada como sustrato para la fermentación, principalmente por algunas bacterias que tienen la capacidad de producir ácidos grasos libres. Y estos ácidos grasos libres van a ser reconocidos por receptores celulares y tienen que ver en un montón de funciones que, como les digo, ahora es blanco de mucha investigación. Y también van a disminuir el pH del medio y eso va a hacer que se inhiba el crecimiento de algunas bacterias patógenas. También se ha visto que la producción de estos ácidos grasos de cadena corta mejoran la integridad y el grosor de la mucosa intestinal y de la capa de moco que lo protege. Incluso se ha visto que dietas muy bajas en fibra van a promover una disminución en el grosor de esta capa y que eso se puede restablecer aumentando el consumo de fibra. También se ha visto que esa fibra va a proporcionarnos una superficie para que se adhieran las bacterias y permanezcan mucho más tiempo en el colon. Y de esto habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, la fibra va a absorber o retener agua como una esponja y va a hacer que las heces sean más suaves y más fáciles de evacuar. Y aunque la fibra insoluble no es tan susceptible a fermentación, lo que no se fermenta también va a servir para estimular la motilidad del colon y favorecer la evacuación de forma más regular. Entonces, ¿cuánta fibra debemos consumir? Bueno, hay muchas recomendaciones. Esta es la recomendación de las guías alimentarias para Norteamérica, que nos dicen que los hombres entre 19 y 50 años deberían consumir entre 31 y 34 gramos por día. Y los mayores de 50, unos 28 gramos diarios. Y las mujeres entre 19 y 50, entre 25 y 28 gramos. Y mayores de 50, 22 gramos. Entonces, ¿cuánto estamos nosotros realmente consumiendo en América Latina? Para contestar esa pregunta, analizamos los datos del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud, que se llevó a cabo en 8 países de América Latina: Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. En una muestra representativa de la población urbana de estos 8 países, que al final van a ser 9,218 participantes. Los datos de la dieta los obtuvimos a través de 2 recordatorios de 24 horas en días no consecutivos y de manera que cubrieran proporcionalmente todos los días de la semana. Se hizo siguiendo el método de pasos múltiples y luego a partir de esos 2 días sacamos el consumo usual. Y veamos los resultados. Tenemos que para los hombres el consumo anda alrededor de los
menos de 17 gramos, ¿verdad? En los menores de 50 años y muy parecido en los mayores de 50, que está lejos todavía de la recomendación, ¿verdad? Apenas llegamos a la mitad. Y las mujeres, algo similar, 14,6 gramos en las de 19 a 50 años y muy parecido en las mayores de 50. ¿Cuánto de esta población cumple con este requerimiento? Apenas un 2,8% de los hombres de 19 a 50 y los de mayor de 50 años, un 4,5%. El de las mujeres, 4,5 de 19 a 50 años y aumenta un poco, pero también sigue siendo poco en las de más de 50 años. Entonces vemos que la cantidad promedio de fibra que estamos consumiendo es baja y mucho más bajo, digamos casi que mínimo el porcentaje que está cumpliendo con la recomendación. Cuando hacemos este análisis por país, vemos algunas diferencias importantes. Por ejemplo, Argentina y Brasil son los que presentaron el menor consumo, Colombia, Perú y Ecuador un consumo bastante parecido y Costa Rica fue la que presentó el consumo más alto, que sigue siendo un consumo bajo, ¿verdad? Si comparamos estos datos, por ejemplo, con el estudio ANIVES que se llevó a cabo en población española en la misma época, en el año 2015, con población entre 19 y 64 años, vemos un consumo que es muy similar al de Brasil o Argentina, ¿verdad? Anda alrededor de los 12 gramos y medio, también bastante bajo. Luego analizamos las fuentes de esa fibra, ¿verdad? El consumo de grupos de alimentos que van a proporcionarnos fibra en la dieta. Y como vemos aquí, los granos enteros que podrían darnos un aporte realmente significativo, no llegamos ni a los 15 gramos. Entre los países que más consumen tenemos Colombia, Costa Rica y Perú, pero están muy lejos de la recomendación de consumir entre 10 y 125 gramos diarios. Y vean Venezuela, se queda con 9,5 gramos. Analizamos el consumo de frutas y vemos nuevamente Venezuela con un consumo muy bajo de apenas 26 gramos. Perú un poco más alto, pero muy lejos también de la recomendación. Y en los vegetales estamos parecidos, ¿verdad? La recomendación entre 300 y 400 gramos por día y no llegamos ni a 140, ¿verdad? El país con mayor consumo promedio fue Ecuador y Brasil con 62,1 gramos se quedó con el consumo más bajo. La otra fuente que analizamos fue el consumo de leguminosas, donde vimos las variaciones más grandes entre los países. Tenemos Argentina con un consumo de 4 gramos al día y Costa Rica con un consumo de 100 gramos, que sería el único país que alcanza el rango mínimo de la recomendación. Un poco analizando estos en nuestras costumbres en Costa Rica, nosotros comemos mucho arroz y frijoles revueltos en un plato típico que lo llamamos el gallo pinto. Y el gallo pinto se consume en todos los sectores sociales a toda hora del día. Digamos que es un plato típico del desayuno, pero igual se consume a mediodía, a media tarde, en la cena. Y esto podría estar contribuyendo entonces también a que seamos uno de los países que estamos consumiendo mayor cantidad de fibra. Cuando hacemos el análisis por nivel socioeconómico, encontramos que las personas de mayor nivel socioeconómico consumen significativamente más fibra que los de nivel socioeconómico medio y bajo, lo cual era un poco de esperar porque a veces encontramos en el mercado que el pan integral, el arroz integral o las galletas integrales tienen un costo mayor y en algunas épocas del año también las frutas y los vegetales llegan a ser bastante costosos y no van a estar disponibles para toda la población. A pesar de que otros estudios han encontrado diferencias en cuanto al consumo por grupo de edad, nosotros vemos aquí un consumo bastante similar en los 4 rangos de edad que analizamos. Y como vimos que puede incidir también en el control de peso, hicimos un análisis en cuanto a la clasificación de acuerdo al índice de masa corporal. Incluso se ha visto que las personas con obesidad, si las comparamos con las personas con un peso normal, tienen un diferente perfil en su microbiota
intestinal. Y que el perfil de las personas delgadas les permite responder mejor al consumo de fibra y obtener sus efectos beneficiosos. Entonces, al comparar toda la población, que sería la línea azul, vemos que las personas de bajo peso y peso normal consumieron significativamente más fibra que las que tienen sobrepeso y obesidad. Y lo mismo ocurre si vemos solo los hombres, las barras rojas. Los que tienen bajo peso o peso normal consumieron más fibra que los que tienen exceso de peso. Pero no ocurrió lo mismo con las mujeres. A pesar de que al parecer hay la misma inclinación, esta diferencia no es estadísticamente significativa. Y algo parecido se observó en el estudio ANIMES, donde las personas con peso normal tuvieron un consumo significativamente mayor que las que tuvieron exceso de peso. Por otro lado, quisimos analizar otros patrones de la dieta que se relacionan con calidad de la dieta. Y para eso dividimos el consumo de fibra en tertiles y comparamos 3 parámetros. El índice de diversidad de la dieta basados en una metodología de la FAO que evalúa el consumo de 10 grupos de alimentos. Entonces, a cada grupo de alimentos se le da un punto. En una dieta variada podríamos tener un puntaje de hasta 10 puntos. Y se considera que una dieta es variada cuando al menos tenemos 5 puntos. Y como vemos aquí, el consumo de fibra en el tercer tertil se asoció también con una mayor diversidad de la dieta de manera significativa. Y lo mismo pasa con la calidad de la dieta. Este índice de calidad de la dieta lo hicimos con el consumo de alimentos o el alto consumo de alimentos saludables y el bajo consumo de alimentos no saludables. Este índice de calidad de la dieta en los 8 países también lo tenemos ya publicado. Y como vemos acá, si hay una diferencia, aquí el máximo serían 100 puntos, entonces estamos bajos en los 3 tertiles, pero sí es significativamente más alto para el tertil de mayor consumo de fibra. Pero no encontramos diferencias significativas al analizar la adecuación de micronutrientes. Y aquí analizamos hasta 17 vitaminas y minerales diferentes, pero no encontramos que la diferencia sea estadísticamente significativa, aunque tiende a ser un poquito más alta en los de mayor consumo de fibra. Y por último, analizamos también si este consumo de fibra se relacionaba con la actividad física. En este caso, la actividad física fue medida con el Cuestionario Internacional de Actividad Física y clasificamos como activos a los que cumplen con la recomendación de la OMS. Y aquí vimos que las personas físicamente activas tienen un consumo significativamente mayor que las personas inactivas. Entonces estamos viendo que este consumo de fibra aporta una gran cantidad de beneficios para la salud y se relaciona con estilos de vida más saludables, mejor calidad de la dieta en general y mayor actividad física. Entonces, algunas consideraciones finales. ¿Qué encontramos? Un consumo de fibra muy bajo, un bajo porcentaje, o sea, mínimo porcentaje de la población que cumple con la recomendación y un mayor consumo entre las personas de alto nivel socioeconómico, de menor índice de masa corporal y físicamente activas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, nosotros como profesionales de la salud deberíamos promover este consumo de fibra. Tal vez lo más fácil, entre comillas, sería a través de programas de educación nutricional. Principalmente incrementar o fomentar ese aumento en el consumo de fibra de manera progresiva. Si estamos empezando con una persona que no ha incluido la fibra en su alimentación, no podemos pretender que aumente la fibra de repente, porque también esto podría provocarle algún malestar intestinal. Entonces, ir de forma progresiva. Aumentar el consumo de granos enteros y de leguminosas. Enseñarle a las personas preparaciones para hacer las leguminosas, incorporarlas en diferentes recetas y los mismos con los granos
Lo mismo con los granos enteros. Cuando escogemos alimentos procesados, leer bien las etiquetas y tratar de elegir aquellos que tengan al menos 3 gramos de fibra. O la otra recomendación es que por cada 10 gramos de carbohidrato tenga al menos 1 gramo de fibra. Por supuesto, y esto no lo comenté antes, pero este consumo de fibra debe ir asociado a un adecuado consumo de agua para poder que se den todas estas efectos que tiene la fibra sobre la salud, sino más bien podríamos estar viendo un efecto contrario, por ejemplo, con el estreñimiento, ¿verdad? Tenemos que dar suficiente agua para que absorba el agua o retenga el agua a nivel del colon y pueda hacer esas heces más suaves y más fáciles de evacuar. Y otra recomendación es que nos comamos la fruta y no nos tomemos el jugo, porque al tomarnos el jugo estamos dejando de lado toda la fibra que puede venir en la pulpa o en la cáscara. Y todas aquellas frutas que podamos comer con cáscara, también incorporar esa costumbre, ¿verdad? Lavarlas bien y comernos la fruta con cáscara. Ahora, es importante también que reconozcamos las barreras que limitan este consumo de fruta en la población. Se me ocurre que mucha gente, bueno, primero desconocen los beneficios que tiene la fibra y esto es algo que tenemos que nosotros tratar de hacer llegar este conocimiento a la población. Hablamos de la barrera del costo que puede ser significativo en algunos casos o para algunos sectores de la población, pero también tenemos personas que dicen que la fibra les cae mal, ¿verdad? Que produce distensión abdominal, que puede ocasionar flatulencia, meteorismo. Y eso se puede deber porque hay algunas fibras que son más bien utilizadas por bacterias anaeróbicas y que en su metabolismo van a producir gases. Entonces tenemos que identificar cuáles son las fibras que podrían estar ocasionando estos problemas e incluso algunas formas de preparación de los alimentos que podrían alivianar el problema. Y por otro lado, considerar también la suplementación dietética. A veces esto puede tener, llevarnos a alguna discusión, ¿verdad? No es lo mismo, obviamente, comerse la fibra en las frutas y los vegetales, que además, como dijimos, nos van a dar otros micronutrientes y compuestos bioactivos de los alimentos a que tomarse un suplemento de fibra. Y también se dice que los alimentos que son fortificados con fibra muchas veces tienen más azúcar o más grasas para darle mejor palatabilidad. Sin embargo, pueden servirnos los dos para lograr aumentar ese consumo y en alguna medida poder estar cumpliendo con la recomendación. Bueno, aquí me quedo por si tienen alguna pregunta y les dejo mi correo por también si me quieren escribir o mantengamos el contacto. Muchas gracias.